Hola, hola, muy buenos días para todas y para todos los que nos están acompañando hoy en esta nueva conferencia del ciclo de debates de ensayos de economía de nuestra revista del Departamento de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, revista coordinada por Guillermo Maya, profesor adscrito al Departamento de Economía de nuestra facultad. Hoy tendremos la conferencia ¿Qué pasa en Colombia con la plusvalía urbana?, con los invitados Diego Vanegas y Beethoven Zuleta. Agradecemos a quienes se vayan conectando y les reiteramos que al final tendremos un espacio para preguntas, comentarios a través del chat de la transmisión. Le voy a dar paso al profesor Guillermo Maya para que nos presente a nuestros invitados del día de hoy. Adelante, profe. Muchas gracias, Estefanía. Buenos días a todas y todos. Hoy, febrero 13 de 2025, asistimos a la primera conferencia del 2025 titulada ¿Qué pasa en Colombia con la plusvalía urbana? Ley 9 de 1989 y Ley 388 de 1998. Economía y política, que a su vez es la 44ª conferencia realizada desde 2022 correspondiente al ciclo de debates Revista Ensayos de Economía de la Universidad Nacional, sede de Medellín, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas. La relación del stock de capital con la productividad de la economía es positiva. En este sentido, los beneficios que trae la infraestructura pública son de tres clases: mejora la calidad de la vida, mejora el ambiente y mejora la actividad económica privada. Esta última se beneficia porque mejora la rentabilidad del capital privado, incrementa la inversión privada e incrementa la productividad del capital y del trabajo. Es decir, la inversión del capital público no desplaza al capital privado, sino que lo estimula y le crea condiciones de expansión. Entonces ambos se convierten en los motores de la economía y del crecimiento. Pero ¿qué pasa con la tierra que no es fruto del trabajo? Martin Wall, columnista estrella del supercapitalista londinense Financial Times, critica la teoría neoclásica por confundir la tierra con el capital. Él sostiene que, comillas, la idea de que la tierra y el capital son la misma cosa es evidentemente absurda. El capital es el producto del ahorro e inversión, cierra comillas. Mientras los capitalistas ahorran, innovan y producen para generar más capital, y los estudiantes acumulan capital humano con el estudio e investigación, los rentistas urbanos y rurales, que se han apropiado de un recurso natural de oferta limitada, como la tierra, sin incluir las mejoras y las instalaciones que son capital, esperan que el trabajo de toda la sociedad aumente sus riquezas y sus ingresos de una manera inmerecida, sin la aplicación del trabajo. En este sentido, el economista liberal inglés John Stuart Mill, en su libro Principios de Economía Política, escrito en 1848, ya había señalado con anticipación que, comillas, el progreso ordinario de una sociedad que aumenta su riqueza tiende en todo momento a aumentar los ingresos de los terratenientes, darles una mayor cantidad y proporción de la riqueza de la comunidad, independientemente de cualquier problema o desembolso en que ellos mismos incurran. Se enriquecen, por así decirlo, mientras duermen, sin trabajar, sin arriesgar ni economizar. ¿Qué derecho tienen ellos sobre las bases del principio general de justicia social a esta adquisición de riquezas? Cierra comillas. En esta conferencia titulada ¿Qué pasa en Colombia con la plusvalía urbana? Economía y política, Diego Vanegas, presidente de la Lonja del Oriente Antioqueño, abordará un tema poco estudiado en Colombia y que promete ser una fuente de ingresos importante, cercano a los 12 billones de pesos anuales que generalmente se dejan de cobrar por parte de las municipalidades colombianas y que, exceptuando a las grandes ciudades, el resto de municipios sufren de presupuestos paupérrimos y por lo tanto de capacidad para resolver los problemas de infraestructura, de servicios públicos y otras necesidades básicas de la población que se quedan sin resolver debido a la baja tributación. Igualmente, las grandes ciudades, los más beneficiados con el bajo recaudo por la participación sobre la plusvalía, son los dueños de lotes de engorde y los constructores por los cobros insuficientes sobre la participación de la plusvalía, es decir, del mayor valor que adquieren las propiedades por las economías que en general son propias de la existencia de las ciudades, como las economías de cercanía o de aglomeración. Esta transferencia de riqueza se logra a través de las modificaciones sobre el uso del suelo en los POT, los planes de ordenamiento territorial municipales, los cambios, por ejemplo, de rural a urbano, llamado en Colombia volteo de tierras, los suelos destinados a viviendas se cambian a uso comercial, etcétera.
la mayor densificación del suelo por la construcción en altura, igualmente. Por lo tanto, los constructores y los dueños de los lotes de engorde, así como los volteadores de tierra, son los mayores beneficiarios porque generalmente se convierten en donantes y patrocinadores de campañas electorales. Es decir, hay una doble vía en la economía y la política y su punto de encuentro es la corrupción. Diego Vanegas es ingeniero administrativo de la Escuela de Minas, Universidad Nacional, fundador y gerente de la Lonja de Propiedad Raíz del Oriente Antioqueño, catedrático de Avaludos, especialista en impuestos municipales, predial, valorización y participación en plusvalía. En particular, es un analista de la plusvalía en Colombia y el esquema de corrupción originado en la misma. La introducción a la conferencia será hecha por Beethoven Zuleta, historiador, magíster en estética de la Universidad Nacional, magíster en lógicas contemporáneas de la filosofía en París 8, Francia, y doctorado en etnología y antropología social también en París, Francia. Además, Beethoven es profesor titular y actualmente es jubilado de la Universidad Nacional sede de Medellín. Finalmente, bienvenidos Diego y Beethoven a la Universidad Nacional sede de Medellín, que los recibe en su casa. Tienen ustedes la palabra, primero el profesor Beethoven y luego Diego. Bueno, muy buenos días. Gracias al profesor Guillermo Malle, a la Cátedra de Economía de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, a Diego Vanegas, ingeniero egresado de nuestra universidad, y con quien venimos de tiempo atrás, junto con el profesor Ricardo Torres y otros colegas, planteándonos este tema interesante que se ubica todavía muy en una perspectiva, llamémoslo así, rezagada, de lo que tiene que ver con la aplicación de políticas, de iniciativas frente al ordenamiento territorial colombiano, que como lo acaba de expresar el profesor Maya, ha estado hegemonizada por el capital inmobiliario, el capital rentístico y realmente muy centrado en el tema de la usura. Esta cantidad de edificaciones en altura que tenemos en las ciudades grandes, de torres de 10, 15, 20, 30 pisos, pues es una expresión de esa usura. Es decir, es el suelo prolongado al cielo, pero es también la renta elevada al cielo, lo cual plantea contemporáneamente una discusión con respecto a lo que entendemos por territorio y por ordenamiento territorial, cuando, por ejemplo, se está hablando de la nube, como un lugar donde todo lo que nosotros los humanos hacemos, disputamos, proveemos, proyectamos en la vida terrestre, tiene un alcance allá en la nube. Y esa discusión que hoy la inteligencia artificial está planteando con respecto a algo que también el profesor Maya acaba de señalar, y es el lugar del conocimiento en todo esto. Porque cuando hablamos de suelo y hablamos de avalúos y hablamos de la tierra, en la perspectiva de esa visión segmentada que tiene el ordenamiento territorial, se está hablando de algo físico, de algo material, pero eso inmaterial que es el conocimiento, que es la apropiación de conocimiento, que es realmente lo que constituye la base de la propiedad, eso está por fuera. Y la pregunta es entonces cómo situar estos aspectos que tienen una visión mucho más integral del territorio en una política que hoy está centrada fundamentalmente en la economía inmobiliaria, es decir, en la vivienda, en la propiedad de grandes instalaciones físicas que son las que hoy mueven la economía en este país. A partir de ahí, pues se están planteando, yo pienso que la conferencia el ingeniero Vanegas le está planteando a la universidad inquietudes de fondo sobre cómo pensar las plusvalías en términos de los nuevos contextos espaciales en las que hay un interés común planetario frente al suelo terrestre, pero frente al suelo oceánico también y las profundidades de lo que allí se mueve. Hoy las grandes redes, digamos lo de las comunicaciones del Internet y otras, están en el suelo submarino, pero también están en el espacio sideral. Y esas cuestiones que ya las vienen indicando algunos analistas y gobernantes, da cuenta, digámoslo, de una toma del espacio sideral, de una privatización del espacio sideral y de la usura en el uso de ese espacio sideral, sobre lo que todavía no hay mucha claridad.
Entonces hay una pregunta que tiene que ver es cómo entendemos la propiedad. Coincido con la introducción que hace el profesor Maya en el sentido de que la propiedad tiene mucho más que ver con procesos de apropiación y transformación del conocimiento en términos de nuevos desarrollos aplicados, digámoslo, a la transformación, a la apropiación de la naturaleza, que es lo que nosotros los humanos hacemos, pero que eso, digámoslo, ha estado fundamentalmente limitado al asunto de la propiedad material de la casa, del espacio, de un espacio físico, o, por ejemplo, en el caso de la minería, en la apropiación de bienes valiosos, de los metales y minerales preciosos o raros que hoy mueven la economía pública. Entonces, digámoslo que ahí viene otro elemento que es importante y es la conversión de eso en lo que llamamos derechos. Es decir, cómo nosotros definimos los derechos públicos frente a la apropiación privada, no tanto del conocimiento como de las aplicaciones y usos del conocimiento que los hace el capital financiero y los hace otros tipos de capitales de naturaleza especulativa. Entonces, estoy como destacando para la conferencia del profesor y para una conversación próxima nuestras al final de la conversación sobre el tema de los derechos. Una primera pregunta es, ¿los derechos comunes pueden ser gestionados y garantizados por las corporaciones privadas? ¿Las corporaciones privadas pueden sustituir al Estado en el gobierno de los bienes comunes? La democracia y la libertad requieren de instituciones públicas que garanticen la ejecución y el cumplimiento de los derechos. ¿Es la institución privada más eficiente y garantista de derechos que la institución pública? Que es un poco el debate que hoy se mueve entre quienes defienden un modelo que se agotó frente a un modelo que todavía no está muy claramente, digámoslo, definido en sus alcances instrumentales, porque todavía no sabemos hacer política pública. Tenemos dificultades para convertir esa gran relación que hay entre ecología, medio ambiente, ciudad, territorio, ciencia y tecnología, a, digámoslo, el diseño de políticas públicas que transversalicen decisiones que pasan por los ministerios de ambiente o por el ministerio de vivienda o por el Ministerio de Obras y Minas, el Ministerio de Hacienda. Es decir, todavía no hemos aprendido a diseñar políticas públicas transversales que permitan al Estado no simplemente convertirse en un receptor de dineros y en un ejecutor de dineros que generalmente pasan por criterios no muy santos, a, digámoslo, una política en donde la función pública administrada por gestores de conocimiento, profesionales capaces, permita, digámoslo, una visión mucho más integral de lo que llamamos el territorio. Y destaco otro elemento ya como para una discusión interna en la universidad que no la hemos dado, y es que nosotros hablamos del territorio como si fuera algo como, es decir, confundimos el territorio con la geografía. Confundimos, como ya lo dijo alguien, el territorio con el mapa. Y creemos que las cosas son, que el territorio son los edificios. Entonces uno ve universidades vendiendo propiedades para poder solventar sus deficiencias económicas y financieras, porque todavía no hemos entendido que para nuestro caso el territorio es el conocimiento, es lo que nosotros construimos en el día a día, es las ciencias en su conjunto, son las tecnologías en su conjunto, pero la universidad hasta el momento ni siquiera administra esto porque no lo proyecta en la decisión pública. De hecho, no vemos la universidad en el plan de construir políticas públicas y no dejarlas a los funcionarios de los ministerios que han monopolizado el diseño de esa política. Muy de vez en cuando nosotros asomamos las narices en ese lugar que tanto criticamos, el Congreso de la República, donde se diseñan políticas importantes que conciernen al mundo universitario, que conciernen a la sociedad y que conciernen al planeta, pero que realmente en el proceso formativo, educativo, de apropiación de herramientas y construcción de herramientas políticas de amplio espectro, no lo hacemos. Y hoy, por ejemplo, esta es una invitación para pensar ese ejercicio de construir
algo que viene liderando Diego Vanegas, un COMPES, un instrumento de COMPES que permita por lo menos avanzar en el desarrollo de un estatuto del territorio que no se quede en esa visión corporativista que tanto le encanta a algunos usureros, pero que a la gente no solamente empresarial, del campo empresarial productivo, como del campo de la sociedad pública, compartimos intereses comunes. Entonces, bienvenida pues esta intervención de Diego, es un punto de partida a un debate que lo hemos limitado a cuestiones, yo diría que banales, que es lo que uno ve en la prensa, tanto en posiciones de un lado como del otro, que parece más una querella doméstica que se da comúnmente en las casas y no una discusión profunda de espectro epistemológico, porque la palabra epistemología espanta, la creemos difícil incluso de pronunciar y de llevar a cabo, como que no hemos entendido que la epistemología está en el Estado, está en las decisiones públicas y no solo en las aulas universitarias. Bueno, hasta acá. Muchas gracias al profesor Maya y esperamos tener la posibilidad de compartir algo al cierre de la intervención de Diego Vanegas. Muchas gracias. Muy bien. Muy buenos días para todos, especialmente para el doctor Maya, el doctor Zuleta y la Universidad Nacional que nos permiten dar este espacio. Voy a tratar de tocar un tema muy complejo, es muy amplio, pero voy a tratar de una charla con unas diapositivas muy ordenadas para tratar el tema de las plusvalías urbanas en Colombia. Lo primero que tengo que decir, además de los agradecimientos, es que en esta conferencia, en esta charla, voy a tratar de manejar los criterios que yo sé que estoy ante un poco de compañeros profesionales muy capacitados y muchos matemáticos. Esta charla va a tener los criterios de una prueba matemática. Va a ser con rigor, con transparencia y en lo posible bondadosa y elegante. Con esos tres criterios iniciamos la conferencia. ¿Qué pasa en Colombia con las plusvalías? Lo primero que hay que hablar para tocar el tema de las plusvalías urbanas es este mensaje que nos deja el plan de desarrollo de este gobierno. La gran potencialidad fiscal del país está en los impuestos al suelo y en la participación en las rentas derivadas de los procesos urbanísticos, plusvalías, derechos de edificabilidad, cobro por cogestión y valorización, entre otros. Esto, en pocas palabras, quiere decir que estamos ante una renta absolutamente nueva. Nueva, entre comillas, porque la ley 388 ya tiene casi 27 o 28 años, pero el país todavía sigue trabajando con las rentas y los impuestos feudales, al oro, al petróleo, a la quina, al carbón, a las flores, a las esmeraldas, etc. La ley 388 nos permite capturar las rentas del suelo, y el suelo es la riqueza fundamental que tenemos todos los seres humanos y los municipios en especial. Los textos que leyó el doctor Maya, el compañero y profesor Maya, de los clásicos de la economía, nos dicen la importancia que tenemos en el suelo. En este suelo nos movemos, nos distraemos y además no se entierra. El suelo es la riqueza fundamental que tienen los municipios y que ha sido apropiada, como dijo el doctor Maya, por el sector privado rentístico. Paso enseguida a mirar todo esto. Vamos a trabajar rápidamente a la ley 388. Vamos a hablar de dos casos de corrupción en el cobro de plusvalías, dos casos específicos muy interesantes que son La Ceja y Envigado, y después vamos a hacer el desarrollo de comparar los impuestos prediales y las plusvalías y la valorización. ¿Qué es la plusvalía?
La plusvalía es el mayor valor que adquieren los terrenos de los particulares. Es muy importante escuchar esto, terrenos, no construcciones, sino terrenos de los particulares por las obras del Estado. Desde la Ley Novena del 89 se trató de desarrollar un impuesto a favor de los municipios. Esto no funcionó, pero después apareció la Ley 388 del 97, donde le puso orden a ese impuesto municipal, y vamos a ver qué nos dice la Ley 388 del 97. La Ley 388 del 97 es un intento serio de reforma urbana, la plusvalía como motor de desarrollo. Es interesantísimo mirar los principios fundamentales de la Ley 388. El primero, la función social y ecológica de la propiedad. Son taxativos fundamentales. Segundo, la prevalencia del interés general sobre el particular. Y tercero, la distribución equitativa de las cargas y los beneficios. Con estos tres principios se genera una ley que, en mi opinión personal, y yo puedo estar equivocado y pido perdón por si me equivoco, considero que la ley más importante que el país ha sacado en los últimos 30 años es la Ley 388 del 97, es la reforma urbana. Además afecta al 80% de la población colombiana vive en el sector urbano. Luego esta ley de una importancia inmensa. Además de sus principios básicos, nos genera dos conceptos importantes. Uno, el plan de ordenamiento. Son muchos los elementos positivos de la ley, pero vamos a tocar dos. Fundamentalmente, el plan de ordenamiento territorial, POT, le exige a todos los municipios del país que hagan un plan de ordenamiento, que ordenen su municipio, que definan dónde van las aguas lluvias, dónde van las plantas de tratamiento, dónde van las plazas de mercado, dónde va el deporte, dónde va la educación. Un planificador, ordenador de su territorio. Esto tiene un gran sentido. Y segundo, en el capítulo 9, ordena por constitución, ordena cobrar las plusvalías. Y me parece que esos dos principios, estos dos elementos son muy importantes. Aparece también en el artículo 8 un concepto muy interesante, que es la acción urbanística. Y miren el concepto tan interesante: la función pública, el ordenamiento del territorio o distrito, se ejerce mediante la acción urbanística de las entidades distritales y municipales, referidas a las decisiones administrativas que le son propias, relacionadas con el ordenamiento del territorio y la intervención en los usos del suelo. Recuerden que invocamos el suelo como la riqueza fundamental. Son acciones urbanísticas muchas, pero vamos a hablar rápidamente de la primera. Y esta es la más importante, porque ahí es donde viene, y vamos a desarrollar los conceptos del volteo de tierras que ha pasado en estos 25 años. La primera función que tiene el municipio o planeación municipal o el Consejo Municipal, el Consejo Territorial de Planeación, es clasificar el territorio en suelo urbano, rural, de expansión urbana y de protección. Mire que nos definen los suelos, las calidades del suelo, urbano o rural, o de expansión, o de protección, o suburbano. Esta es la esencia, todo, del movimiento de tierras y de volteo de tierras que vamos a ver enseguida, y lo que ha pasado en Colombia. Esto le toca al alcalde municipal con su jefe de planeación, con los consejos municipales. La clasificación del suelo en urbano, en rural, expansión o de protección. Existen muchas funciones de la acción urbanista: localizar y diseñar las características de infraestructura, donde van los servicios públicos. Yo que hablaba, planificación total del municipio. Establecer la zonificación y localización de los centros de producción, actividades terciarias, residenciales, y definir los usos específicos, especialmente los índices de ocupación y construcción, que vamos a desarrollar más adelante. Determinar las zonas no urbanizables o las zonas urbanizables, la clasificación del suelo. Entonces les decía que hay unos conceptos muy importantes. Los principales que vamos a tocar hoy es el plan de ordenamiento territorial, y viene
en el artículo 73, capítulo 9, lo que vamos a desarrollar a través de esta pequeña charla. Noción de conformidad a lo dispuesto en el artículo 82 de la Constitución. Resalto que la plusvalía es un derecho constitucional de la ciudadanía. Las acciones urbanísticas que regulan la utilización del suelo y el espacio aéreo urbano, incrementando su aprovechamiento, generan beneficios que dan derechos a las entidades públicas a participar en las plusvalías resultantes de dichas acciones. Los consejos municipales y distritales establecerán, mediante acuerdos de carácter general, las normas para la aplicación de la participación en plusvalía en los respectivos territorios. Entonces ya dijimos qué es la plusvalía. Es el mayor valor que adquieren los terrenos de los particulares por las acciones del Estado. Y miren ustedes las 4 acciones que generan plusvalía. Los hechos generadores de plusvalía son precisos, exactos y sencillos. El primero, y hablábamos, la incorporación del suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración de parte del suelo rural como suburbano. La ley tiene una falencia y le falta el paso del suelo rural directamente a urbano. Ya más adelante voy a contar la experiencia de que muchos consejos municipales y alcaldes se pegan de esta falencia, pasan el suelo de rural directamente a urbano y como la ley no lo considera, no cobran plusvalía. Pero en principio, el punto primero, la incorporación, o sea, el paso de los suelos de rural a expansión a suelo suburbano. 2, el establecimiento o modificación del régimen o zonificación de usos del suelo. Ejemplo, un municipio tiene una zona muy atrasada de desarrollo de vivienda. Considera que la puede modificar y pasarla a comercial. Esa modificación de vivienda comercial genera plusvalía, así como generó plusvalía el paso del suelo de rural a urbano. 3, la autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea elevando el índice de ocupación o el índice de construcción o ambos a la vez. La potestad que tiene planeación y los consejos municipales del alcalde de mejorar los índices de ocupación y construcción es un hecho generador de plusvalía. Y 4, conocido por todo el mundo, las obras públicas. Las obras públicas que haga el municipio, el departamento, la nación, que genere mayor valor a los terrenos de los particulares, generan plusvalía. En resumen, son 4 hechos claros, precisos y exactos que generan un mayor valor y esto genera grandes ingresos a los municipios. Quiero mostrarles acá, porque siempre me preguntan en las conferencias y en las clases, la diferencia entre contribución de valorización y participación de plusvalías, porque son 2 impuestos que generan la renta, pero son impuestos sobre el terreno, sobre los bienes inmuebles, lotes, terrenos. Miren ustedes que es muy importante las 2 palabras. Uno es la contribución de valorización y el otro impuesto es la participación en plusvalías. Este gráfico, esta pequeña tabla que nosotros hemos desarrollado en este trabajo hace muchos años, nos muestra de un lado y del otro las ventajas y desventajas o la comparación. La ley 25 de 1991 genera la contribución de valorización y la ley 388 genera la participación en plusvalía. Esta comparación es muy importante porque aquí puede uno mirar que aparece en la ley 388 el concepto de la plusvalía que es muy superior a la contribución de valorización, la cual sirvió hace mucho tiempo en muchas obras a nivel nacional. Pero tenemos aquí un elemento nuevo, un instrumento nuevo que es la participación en plusvalía. Si tomamos cada uno de estos detalles, lo más importante
en mi opinión, es desde el punto 3. Desplaza la contribución de valorización, desplaza a los pequeños propietarios. El propietario que no tiene forma de pagar la valorización y se la cobran todos los días y todos los meses, si no tiene forma, porque tiene un apartamento, porque es un jubilado, porque es un discapacitado, etcétera, etcétera, no tiene forma, tiene que vender la propiedad. La plusvalía no desplaza a nadie, porque nunca le cobran al señor si se queda viviendo en su terreno o en su propiedad. ¿Por qué? Porque si no hace uso de la norma, que es la participación en plusvalía, no hace el derecho que le da la mayor edificabilidad, no tiene por qué desplazarse. Solo cobra Departamento Administrativo de la Organización, pero la plusvalía la pueden cobrar todas las entidades públicas que colaboran o construyen uno de los 4 hechos. Otro tema que vamos a hablar más adelante es que la valorización no se titulariza y, lo vamos a hablar más adelante, la participación en probabilidad se puede titularizar. Ese es un concepto súper novedoso, revolucionario que trae la ley 388 desde el punto de vista de las finanzas públicas. Y el sexto punto que me parece muy importante es que la valorización se queda el dueño de la propiedad totalmente con la mayor valor que adquiere por la obra pública. Eso es muy importante. O sea, concentra todavía más la riqueza de la valorización, mientras que la plusvalía es redistributiva. ¿Por qué? Porque una parte del mayor valor que adquiere la propiedad o el lote o la finca del ciudadano que se le cobra y se beneficia por plusvalía, la mitad va para él y la otra mitad va para el municipio. Luego es redistributivo y ya vamos a ver más adelante hacia dónde va la plata de la plusvalía. Esto es muy importante desde el punto de vista social. La ley 388 del 97, con la participación en plusvalía, nos permite redistribuir la riqueza y no concentrarla. Por eso es tan importante y me parece a mí la ley 388 del 97. Muy bien. ¿Qué ha pasado con la plusvalía en Colombia? Les voy a contar, yo tengo pues 15, 20, 30 casos porque he participado en muchas plusvalías y he estado en muchos municipios y he asesorado y me ha ido bien, regular y mal en unos, en otros. Pero les voy a contar dos casos clásicos de corrupción en el cobro de plusvalías y de municipios muy conocidos por todos los asistentes fundamentalmente. El primer caso, mire lo que hace un consejo municipal, el consejo de La Ceja del Tambo, a través del acuerdo municipal 008 del 2011, por medio del cual se adoptó una modificación extraordinaria. Ya existía un plan de ordenamiento, pero le hacen una modificación extraordinaria para el plan básico de ordenamiento, lo modifican de una manera extraordinaria. Fundamentalmente el caso consiste en lo siguiente. Estos señores de La Ceja determinaron pasar, ustedes tienen ahí en la pantalla lo azul, en el mapa son 150 hectáreas que las pasaron de rural a expansión urbana. Y lo hacen a través de un acuerdo municipal. Pero miren lo que pasa en el acuerdo municipal. Parágrafo 3, algo pequeñamente escondido por allá. Los predios afectados por el trazado del proyecto vial Circunvalar Sur no serán objetos de cobro de valorización o plusvalía, pues las sesiones urbanísticas gratuitas en realidad son el pago por estos conceptos. O sea, esas 150 hectáreas, que son 1.500.000 metros cuadrados, que se valorizaron 10 veces porque lo pasaron de rural a expansión o de rural a urbano, el Consejo Municipal, transgrediendo la ley que dice que se debe cobrar plusvalía, exoneran de valorización y plusvalía a esas tierras. Esa exoneración estaba
esas cuentas, pues más o menos en aquella época estaba alrededor de 100.000 millones de pesos. En un simple párrafo de un acuerdo municipal exoneran a 4 propietarios en 100.000 millones de pesos. Recuerdo mucho porque eso fue en el 2011, logramos, esto es muy interesante, con un grupo de ciudadanos de La Ceja, nos dimos cuenta, yo vivía en ese momento en La Ceja, hicimos un cabildo abierto, invitamos a la comunidad y logramos echar para atrás ese acuerdo municipal. Ya posteriormente, en el año 18-19, un alcalde muy progresista, el doctor Elkin Ospina, ordenó ya el cálculo total del municipio de La Ceja, la plusvalía, y le dio a favor del municipio unos 250.000 millones de pesos que están cobrando más o menos bien. Pero lo que quiero resaltar acá es que los consejos municipales se atreven a exonerar la gente cuando pasan los suelos. Eso se llama el volteo de tierras, de lotes. Y vamos a ver lo que significa eso en todo el país. Ese es el primer caso. Tengo muchos, pero vamos para el segundo. El caso de Envigado. Para ponerle un poco de humor, le solicito a los oyentes, como dicen los pilotos, favor, amarrarse bien los cinturones de seguridad. Lo que pasó en Envigado no ha pasado en ninguna parte del mundo. Yo tengo investigaciones de más de 10 o 12 países que he estudiado un poco la plusvalía a nivel latinoamericano. Eso no ha pasado en ninguna parte del mundo. Miren lo que pasó en Envigado. Se abrió una licitación porque unas acciones comunales muy amables, yo las entusiasmé y logramos que el alcalde de esa época abriera la licitación para el cálculo de plusvalía en el municipio de Envigado. Se abre la licitación con muchos problemas, etcétera, pero bueno, simplificamos el dato y el resultado para Envigado la plusvalía es de 3 billones de pesos. Miren los hechos generadores a la izquierda de la tabla. Cambio de clasificación del suelo, cambio del uso del suelo rural, cambio del uso del suelo urbano, mayor aprovechamiento urbano, mayor aprovechamiento, los índices. Miren los 4 o 5 elementos que son los hechos generadores y miren el dinero que produce en el municipio de Envigado. Números redondos, 3 billones de pesos. Miren la afectación que se hacía de las predios y las matrículas inmobiliarias. Pues sí, señor, yo participé en eso porque yo era, entre comillas, el auditor de ese contrato. La afectación de plusvalía, dice la ley, tiene que ir a la matrícula inmobiliaria. Se tiene que inscribir en la oficina de registro la afectación de plusvalía. Pues sí, señores, allí se modificaron y se afectaron, se beneficiaron 65.800 matrículas. La historia es esta. Esa afectación se llevó a registro. Yo quedé muy contento porque logramos que en el municipio de Envigado se afectara y se beneficiara la plusvalía y le iban a entrar al municipio 3 billones de pesos en el transcurso de 10 años. En mi oficina me cayó como a los 3 años un avalúo de la ciudad de Envigado. Yo siempre pido la matrícula inmobiliaria y al estudiar la matrícula encontré que miren ustedes, ahí les traigo en la pantalla, la anotación 05 dice que afectan el inmueble con la liquidación del efecto de plusvalía. Y posteriormente en la anotación 07 logré ver que después se canceló la providencia administrativa tal por la cual se afectaba en plusvalía el inmueble. Para mí fue una gran sorpresa y me costó un rato entender qué había pasado, porque a mí no se me ocurrió y a nadie le puede ocurrir que después de asentar 65.000 matrículas en el municipio de Envigado, alguien se atreva a decir que las cancele. Pero lo que estaba en juego, ustedes pueden entender, mis queridos amigos, estaba en juego
3 billones de pesos para el municipio. Entonces, miren lo que pasó. Estas dos, yo logré en mi investigación, no sé si se logran muy pequeñas las letras, pero la primera carta de la izquierda está firmada por el alcalde municipal de la época. Y yo quiero hacer una advertencia aquí, yo no tengo nada contra nadie ni conozco a nadie personalmente. Estoy contando los hechos reales desde el punto de vista económico y de política pública. En la carta de la izquierda, ustedes ven la firma del alcalde y el jefe de planeación, donde ordenan al señor registrador que asiente y afecte, abajo dice 65.800 matrículas. Y la carta de la derecha, el oficio de la derecha, ya está dirigido a otro registrador, pero con una diferencia de 3-4 meses. Marzo 11 del 2014 contra julio del 21 del 2014. Y en 3 líneas le dicen, por efectos administrativos, le dicen al registrador, le solicitamos muy comedidamente adelantar lo más pronto posible las actividades, a cancelar la inscripción del efecto de plusvalía en todas las matrículas inmobiliarias que fueron objeto del anterior. Entonces, cancelaron la afectación de plusvalía y los 3 billones de pesos que se había ordenado por ley que le entregara al municipio X, que para este caso X es Envigado, no le entraron a las arcas municipales. Esto, a todas luces, es un acto ilegal, pero uno se asombra cómo 2 personas, que hoy eran el alcalde y el jefe de planeación de ese municipio, tienen la potestad de quitarle a un municipio un ingreso de 3 billones de pesos. Mire, en esa época, yo le adjunto aquí en la investigación, Envigado revisa 65.000 matrículas para plusvalía. O sea, se había establecido la plusvalía, había ese debate de si era, pues, el debate ya administrativo, el colombiano saca, pero estos señores, vuelvo atrás, tienen la audacia, el atrevimiento y la potestad de quitarle a un municipio 3 billones de pesos. Este es el segundo caso de la corrupción de cuello blanco y de manos blancas y de guantes blancos. Esto lo que está pasando con la plusvalía en Colombia es algo portentosamente grande e importante desde el punto de vista de la corrupción. Ahora voy a mostrar la calidad y la cantidad de lo que es la plusvalía en Colombia. Esta pequeña matriz la había elaborado yo hace muchos días y son con varios casos. La Ceja se recuperaron o se iban a perder 100.000 millones. Río Negro también tiene un cuento muy largo, eran 400.000 millones, yo participé en ellos, en el cálculo. Envigado 3 millones y el caso Mosquera 40.000 millones. Esos 4 municipios, quiero resaltar esto, en 4 municipios de Colombia, La Ceja, Río Negro, Envigado y Mosquera, la plusvalía generada en 4 municipios asciende a 3.5 billones de pesos. Entonces esto nos va demostrando la fortaleza y la importancia de esta renta para los municipios y este tributo. 4 municipios producen 3.5 billones. Esto lo hacía yo hace mucho tiempo porque estaba averiguando y comparando el ingreso de plusvalía con el ingreso del predial. El predial nacional, el impuesto predial unificado nacional que todos conocemos y que hemos pagado siempre, es la tercera parte de los ingresos municipales. Entonces yo estaba tratando de vincular, y estos son temas de investigación, el concepto de la plusvalía relacionado con el predial. Ahora, revisando para los datos para esta conferencia que amablemente me invitó el doctor Maya y la Universidad Nacional, quiero resaltar que en el último COMPES de diciembre del año pasado, el 41-42, logré, porque no lo tenía,
porque las estadísticas en el país son un poco oscuras, difíciles. Miren ustedes la columna total recaudo de millones de pesos. Encontré en el último COMPES este valor, el total recaudado del Predial Nacional para el año 23, porque esto fue en el año 24, es de 11.8 billones de pesos, o sea, hablemos de números redondos, 12 billones de pesos. Generados en estos datos, 18.789 inmuebles nacionales que están registrados en el Agustín Codazzi, de los cuales son 13.800.000 en números redondos urbanos y 8 millones rurales. El predial nacional, el debido cobrar de todo el país, incluyendo Bogotá, porque aquí está todo, me logré hace poco, es de 12, no olviden esta cifra, son 12 billones de pesos el predial nacional. ¿Para dónde voy yo? Miren ustedes la información que traigo. Recuerden la cifra, el predial nacional son 12 billones. Entonces, miren lo que reportaron los municipios del país a la Dirección Nacional de Planeación. Esta es una investigación larga, tediosa, pero me da resultados. Año por año, lo que se ha cobrado en el país. En el año 2012, el país recuperó en plusvalías que reportaron los municipios 36.000 millones. En el 13, 61.000. En el 22, casi 100.000. Y en el 23, 104.000. En estos 12 años, hemos recuperado, según Planeación Nacional, se han recuperado 850.000 millones de pesos. O sea, 0,85 billones de pesos. Que nos da un promedio anual de 70.000, casi 71.000 millones. Vamos siguiendo con esta tabla. Miren esta otra matriz. Lo que informaron los municipios a Planeación Nacional en el año 23. Esto es el total nacional. Miren que vuelvo atrás. El año 2023, 104.000 millones. ¿De dónde salen los 104.000 millones? Miren ustedes. La Unión de Antioquia, 246 millones de pesos. Bogotá, que venía recaudando casi 20.000 millones de pesos para el año 23, cobra 8.000 millones de pesos. Pero quiero resaltar aquí dos importantes municipios. Río Negro capturó y reportó a Planeación Nacional 20.753 millones de pesos. Me parece un esfuerzo grande. Y el municipio de Bello, repetidas veces, informan a Planeación Nacional, obtuvo 23.000 millones de pesos. O sea que dos municipios de Antioquia, 20.000 más 23, casi nos da el 50% del total recaudado e informado a nivel nacional. Pero esta matriz y estos datos dicen cosas muy importantes. Por ejemplo, Medellín no figuró. Medellín produce plusvalía en cada esquina y no cobró un peso en el año 23 y ahora vamos a mostrar años hacia atrás tampoco. Barranquilla, Cartagena no figura en ninguna parte. Entonces municipios como la Unión Antioquia cobraron más que Medellín, cobraron más que Cartagena, que es el quinto municipio del país. 45 municipios reportaron el año 23 a Planeación Nacional y hemos capturado apenas 104.000 millones. ¿Para dónde voy con estos datos? Con el dato que obtuve real y en la práctica de los municipios que les mostré anteriormente, pero especialmente con el cálculo de el municipio de Envigado, nos atrevimos en la lonja de propiedad raíz del oriente antioqueño de estimar, porque también matemáticamente es válido estimar, aproximarse a calcular la plusvalía nacional en estos 25 años. Y nos sirvió la categoría que da el DANE de los municipios. Esta matriz me parece a mí
muy importante porque nos dice muchas cosas. La primera columna, vamos a categorizar los municipios. El DANE dice que hay una categoría especial que son 5 ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. Ahora les cuento por qué llega a esos valores. Pero quiero resaltar, dice el DANE y dicen todas las estadísticas, estas 5 ciudades producen casi el 50% del Producto Interno Bruto de Colombia. Después sigue la categoría 1, de los cuales está el municipio de Envigado, que les traje ahora a colación, sobre los 3 billones de pesos. Categoría 2, 3, 4, 5. Miren ustedes la categoría 5 y 6. Número de municipios. 970 más 39 da 1009 municipios. De 1102 municipios que tiene el país, tenemos 1009 municipios en categoría 5 y 6. En la pobreza absoluta. En la Colombia profunda. Estos datos son impresionantes para un análisis socioeconómico. Pero sigamos. Entonces, yo partiendo de el valor que me dio Envigado, que fue real, calculado, estudiado y no cobrado, manejando los términos muy simples, no cobrado, si Envigado produjo 3 billones de pesos, yo hice una inferencia matemática sencilla, estimándola con cierta racionalidad, me da que Bogotá produce 60 billones, Medellín produce 30, Cali es una ciudad muy parecida a Medellín con 30, Barranquilla y Cartagena son grandes polos de desarrollo, etc. Entonces, tasé, estimé, ojo, que es una estimación de esos, y la columna estimación plusvalía nacional me da 270 millones de pesos aproximadamente en 27 años. ¿Qué se heredó de aquí? Una división muy sencilla. En 27 años el país produjo, pero como mínimo 270 millones. Eso quiere decir que anualmente se produjeron posiblemente en plusvalía 10 billones de pesos. Que esta cifra está relacionada con los 12 billones de pesos del predial que les mostré anteriormente. Con esto quiero significar que la plusvalía como ingreso municipal es tan importante como el predial. Es tan importante como las regalías. Y no hemos cobrado en lo fundamental ni hemos hecho esfuerzo. No se ha superado la pereza fiscal, que yo llamo pereza fiscal, pero realmente es el malabarismo que tienen los corruptos para llevarse en estas platas. No hemos cobrado en lo fundamental un peso de plusvalía. Entonces, de aquí viene el gran problema. ¿Cómo es que pasan 27 años y el país no cobró 270 billones de pesos? Pero el problema aquí no es que no cobramos. Ese dinero lo produjo el suelo colombiano. Ese dinero se produjo en el suelo urbano, rural y de expansión de todo Colombia. Entonces, ¿para dónde se fueron los 270 billones de pesos? Ese dinero fue a concentrar todavía mayor la riqueza. Si no le llegó a los municipios, le llegó a los constructores, a los pocos pequeños dueños de los propietarios y a los alcaldes que se llevaron una tajada inmensa. 270 billones de pesos es aproximadamente 180 mil millones de dólares. Está cerca a la deuda nacional con el exterior, la deuda externa de Colombia. 270 mil billones de pesos es un taco de plata impresionante, que no fue a los municipios, pero sí fue a los bolsillos de los constructores, de los alcaldes, de los jefes de planeación y los dueños de la tierra, que eran muy pocos. Esto es muy importante. ¿Qué más nos dice este cuadro? Miren ustedes, queridos amigos, los municipios especiales producen casi el 45-50% del Producto Interno Bruto, pero a su vez, con este cálculo de plusvalía, producen el 67% de la plusvalía. Y miren los municipios categoría 5 y 6.
que producen muy poco y también plusvalía el 1%. Y miren la última columna, los municipios especiales se llevan también el 61% del predial nacional. Y los municipios de categoría 5 y 6 se llevan el 9%. Entonces aquí vemos en estas simples tablas la gran diferencia que tenemos en Colombia de concentración de riqueza, de educación, de servicios públicos, de plantas de tratamiento de aguas residuales. Nosotros tenemos un problema, el país no avanza y vemos que no avanza. Tenemos 1.000 municipios en la pobreza absoluta. Y tenemos 5 municipios grandísimos: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, donde se concentra el 50% de todos los ingresos. Plusvalía, regalías y predial. Esta tabla, que la armé solamente ayer, me parece muy importante y da pie para muchas investigaciones socioeconómicas y además políticas. Quiero resaltar, para ir ya cerrando un poco y no atormentar un poco a la gente con tanta información, la plusvalía tiene, también lo mostré en la tabla anterior, por allá más adelante, tiene un concepto muy importante, que la plusvalía determinada en un municipio se puede titularizar. Este concepto es fundamental, es revolucionario en la ley 388 y es un concepto absolutamente financiero. Aquí llaman derechos adicionales de construcción y desarrollo, el artículo 88. Las administraciones municipales y distritales, municipios, previa autorización del Consejo Municipal, mire la importancia del Consejo Municipal, o a iniciativa del alcalde, mire la iniciativa del alcalde, podrán emitir y colocar en el mercado títulos, valores equivalentes a los derechos adicionales de construcción y desarrollo, o sea, la plusvalía, desarrollando permitidos para determinar zonas o subzonas, como instrumento alternativo para hacer efectiva la correspondiente participación en plusvalía. Ningún municipio del país se ha atrevido a titularizar la poca plusvalía que se cobra o que se enuncia. Este es un instrumento muy importante, porque si nosotros logramos teóricamente cobrar 10 billones de pesos o 5 billones de pesos anuales en plusvalías, en beneficio de los municipios, esto se puede titularizar y sería un gran motor de desarrollo para el sector financiero, especialmente, en mi opinión, para el sector cooperativo, que están las cooperativas en todos los municipios del país. Esto es una gran ventaja que tiene la ley 888 y merece todo un estudio financiero, porque hay que desarrollar los bonos, hay que calcular los valores presentes. Esto es un tema supremamente interesante. Quiero resaltar con ustedes este tema. Se puede titularizar la plusvalía determinada en cualquier municipio. Vamos a concluir, porque ya llevo como 45 o 50 minutos. Conclusiones. Estamos ante una revolución pacífica nunca antes vista en los municipios de Colombia. Tenemos que desarrollar el artículo 82 de la Constitución. Recuerden, la plusvalía es un derecho constitucional. Luego está por encima de todo el mundo en Colombia. Pero vemos que no se aplica y antes se aplica es al contrario. Le quitamos, si logramos calcular la plusvalía a nivel nacional, que ahora propongo los métodos, le quitamos un ponqué, perdón la expresión, a los corruptos. Es un acto de anticorrupción real, concreta. Si ustedes vieron la prensa de ayer, Colombia está y vuelve a unos niveles de corrupción a nivel internacional inmensos. Y todos sentimos la corrupción que hay en el país. Yo sostengo que el factor, el campo, el sector de mayor corrupción que tiene el país es el no cobro de plusvalía. Con todo respeto, yo digo que Odebrecht son pesos y centavos. Reficar son pesos. Estamos hablando de 150.000 millones de dólares que no le entraron a los municipios en 25 años. Eso es una cifra absolutamente escandalosa. Y aquí hay otro tema muy importante, pero este es un tema muy largo ya de la actualización catastral, que lo voy a pasar rápidamente, pero eso da motivo de otra conferencia.
Conclusiones. Dirigir los 270 billones de pesos que se deben capturar en un proceso realmente mediano plazo, para lo que la plusvalía dice por ley. La plusvalía capturada en cada municipio tiene que estar dirigida primero a vivienda de interés social, segundo a saneamiento básico, acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas residuales, rellenos sanitarios, parques lineales, vías urbanas y veredales y defensa del patrimonio. Este concepto de las vías urbanas y veredales también es un concepto de la plusvalía que va para los grandes proyectos de transporte público. Es decir, el metro de Bogotá, el tranvía de Medellín, el futuro tranvía moderno que va a ser Santa Marta, todo puede ser financiado por plusvalía. Uno se asusta, y eso lo va a tocar enseguida, de que el administrador público, ni los concejales, ni los parlamentarios, ni los ministros, ni los asesores del ministro toquen este tema. Nadie se aparece que sabe de este tema. Tenemos la ley 388, hace 25 años. Nos dice qué debemos hacer con ella, cómo capturar la plusvalía y cómo invertir la plata en beneficios del municipio. Y nadie toca ese tema a nivel nacional. Por eso es tan importante democratizar, esta es la palabra, sacar esto de esa oscuridad que está la plusvalía, llevarla a las universidades, llevarla a la gente del común para que esto se vuelva un tema realmente en beneficio de la comunidad. Hay otra pregunta que le hacía de adelante, ¿qué vamos a hacer con los 1000 municipios de la Colombia profunda? Esto es una cosa muy importante y es de una muy grave, ¿no? Es decir, ¿qué se hace con eso si tenemos 5 grandes ciudades que producen el 50% de todo y tenemos 1000 municipios que no producen sino miseria y pobreza y violencia? ¿Qué se hace con eso? Esas son las conclusiones. ¿Qué hemos recomendado al grupo de trabajo de la Lonja y otros compañeros de la Universidad Nacional que me han acompañado un poco en este trabajo? Nosotros sostenemos que hay que trabajar y proponerle, que ya lo está trabajando Planeación, un COMPES que se llame así, Lineamientos de Política para la Aplicación e Implementación de la Participación Nacional de Plusvalía como fuente de financiación para vivienda BIS, saneamiento básico, vías veredales y grandes proyectos de infraestructura vial y transporte. Si ustedes ven, el sentido de este COMPES toca muchos ministerios. Toca el Ministerio de Vivienda, toca el Ministerio de el ecológico, perdón, el saneamiento básico, toca el Ministerio de Hacienda, toca el de Vivienda, etc. Entonces nosotros hemos propuesto construir un COMPES tiene muchos conceptos, pero solamente para ir cerrando me voy a manejar 2 o 3. El primero, hay que darle dientes a los COMPES, porque los COMPES han pasado en general unos textos como muy importantes, pero no tienen diente y no tienen doliente. Es que un COMPES donde ordene desde Planeación Nacional el cálculo de la plusvalía a nivel nacional. ¿Por qué es esto? ¿Qué hemos descubierto? Que les demostré a través de toda la conferencia, la charla, que no se puede dejar a los alcaldes y concejales el cálculo y la determinación de quién o no paga la plusvalía a nivel municipal. ¿Qué se ha descubierto? Es que los concejales y el alcalde son compadres. Se han criado en el mismo municipio, se conocen desde la escuela y ellos no se van a imponer a castigar a su vecino, entre comillas, con un impuesto de plusvalía. Entonces, 25 años que hemos visto, con los ejemplos que les di, que los municipios, los alcaldes y los concejales no les interesa cobrar plusvalía, porque ellos mismos se harían eso. Ese compadrazgo hay que romperlo. ¿Cómo? Que Planeación Nacional calcule la plusvalía a nivel nacional de todos los municipios, claro,
subrayando de que ese es un ingreso municipal que no es de planeación ni del gobierno, que se le va a dar. Pero determinaron que la plusvalía de la ceja para los próximos 10 años es de 250.000 millones de pesos y debe ser cobrada en todas las licencias de construcción que sean emitidas. Eso hay que hacerlo. Entonces, una instancia nacional nos resuelve el problema de la corrupción a nivel municipal. Esa es una cosa muy importante. La otra, vincular todos los ministerios que tienen que ver con este tipo y calcular la participación en plusvalía a nivel nacional. Segundo, esto es una cosa importantísima y hay que ser serio. Hay un debate también de ayer y hoy en el Congreso de la República. Todas las instituciones religiosas del país, de cualquier tipo, tienen que pagar si se benefician con plusvalía. No hay exención ninguna para ningún predio de ninguna institución religiosa. Solamente quedan exentos de plusvalía los bienes públicos, las alcaldías, los lotes municipales, etc. De resto, todo el mundo tiene que pagar plusvalía. Porque hemos encontrado también en las plusvalías que cobran algunos municipios, todas las instituciones religiosas, que ya todo el mundo monta una institución religiosa, compra un gran lote y se pone a no pagar plusvalía. Ese es otro concepto muy importante. Uno, el cálculo nacional. Dos, para cobrar a todo el mundo. Tercero, titularizarla. Muy importante titularizar la plusvalía porque nos permite generar una riqueza muy grande y mover el sector financiero cooperativo. Y el otro punto, cobrarle plusvalía a las 4G. Las 4G es una obra pública. Si ustedes cogen un mapa de las 4G, vemos que atraviesa de norte a sur y de oriente a occidente todo el país las 4G. Están llegando a una inversión aproximada de 100.000 millones de pesos. Y nadie ha pagado ni un peso de valorización ni un peso de plusvalía. O sea, los 100.000 millones de pesos que se invirtieron en las 4G hasta hoy han beneficiado a los poseedores de las tierras por donde pasaron esas grandes vías, que son dobles calzadas, iluminadas con energía solar, pavimento para muchos años, y todo el mundo se benefició de eso, los finqueros, los grandes terratenientes, y nadie ha cobrado un solo peso. Hay una discusión entre Cartagena y Barranquilla por 120 kilómetros que declararon valorización y nadie ha pagado. O sea, que ese COMPES a nivel nacional le declare la plusvalía en beneficio de los municipios por donde pasan las 4G, pero que cobre plusvalía a las 4G, y vamos a recuperar también casi 50 o 60.000 o 100.000 millones de pesos. Y el último punto, ¿qué hacer con los 120 municipios PED o los 1.000 municipios de la Colombia profunda? Entonces, redondeando, estamos ante un impuesto municipal moderno, importante, fácil de cobrar, está la ley, tenemos que dar el paso desde el punto de vista de la comunidad y la ciudadanía a que el gobierno se atreva a cobrarlo en beneficio de toda la comunidad. Y segundo, estamos proponiendo un COMPES a nivel nacional que cubra todo esto. Si dinamiza la economía, nosotros creemos en un estudio también muy simple que si se mueve la plusvalía a nivel nacional, el Producto Interno Bruto puede crecer entre el 0,5 y el 0,7%, independiente de los otros crecimientos. Y estamos dando un paso muy importante en el ordenamiento territorial, porque al aplicar la plusvalía y los 4 hechos generadores desde el punto de vista del POD, es un ordenamiento territorial y una planificación de desarrollo urbano muy interesante. No los agobio con más información. Estamos dispuestos amablemente a cualquier pregunta, respuestas. Agradezco infinitamente a los compañeros de la Universidad Nacional, al doctor Beethoven Zuleta y al profesor Guillermo Maya. Por el momento quedo atento a las preguntas que ustedes me quieran hacer. Muchas gracias. Bueno, Diego, muchas gracias por
tu intervención, que ha sido muy ilustrativa y muy profunda sobre este concepto de plusvalía y que pone de presente las relaciones entre la economía y la política. Por eso, de cierta manera, la economía política es economía y política. Bueno, parece ser que en este momento no hay preguntas de la audiencia, y entonces algún comentario por parte de Beethoven. Sí, señor. Beethoven. A ver, sí, no, vea, esta intervención de Diego es muy refrescante, muy oportuna para comprender la crisis que tenemos, no solo en el plano de la corrupción, sino en un punto que yo he propuesto en los cursos que tuve en la universidad, que tiene que ver con el tema de la transformación de las instituciones y la innovación institucional. Nuestras instituciones corresponden a un momento histórico del capitalismo y de la organización social, pues que es el momento que consideramos, lo nombramos moderno, el mundo moderno. El neoliberalismo erosionó las instituciones de esa época. Vemos que un instituto como el IFI, otra organización tan importante como lo fue este Instituto de Estudios Nucleares, que fue desmantelado, todas esas instituciones que fueron desmanteladas por ese proceso posterior a la Constitución del 91, nos está planteando inquietudes sobre la conferencia que planteaba Diego, y es que pues no basta solamente con pensar las plusvalías en términos del urbanismo y de las instituciones urbanas que las captan, de los gobiernos locales y los consejos, que requerimos de una nueva institucionalidad. Y esa institucionalidad debe ir articulada a la propuesta COMPES, porque lo que dice Diego es muy claro, es decir, son documentos muy lúcidos, sin dientes, pues que no tienen capacidad de ejecutar un principio metodológico o teórico, pues se queda, digámoslo, como un esbozo teórico o una narrativa teórica, pero poco práctica, poco en el sentido de lo que se entiende en la filosofía por esa práctica, es decir, sin la capacidad, digámoslo, instrumental del ejercicio de lo que llamamos lo público. A mí me parece que las tesis planteadas por Mary Douglas en torno a ese texto que ella escribió, piensan las instituciones, que lleva a la pregunta cómo piensan o qué piensan las instituciones, si las instituciones son simplemente un aparato funcional o es un organismo de pensamiento, de conocimiento y transformación del conocimiento. Eso hace que realmente el cuento de la proyección de las plusvalías no sea solamente en términos de cosas que hacemos, vías, vivienda de interés social, que generalmente las capturan los mismos corruptos, que tienen los aparatos disponibles para hacer captura de sus capitales. Y las universidades seguimos sin pensar, digámoslo, qué tipo de instituciones son apropiadas para que un proyecto nuevo de urbanismo que replantee esas densidades, que replantee un debate que aquí, por ejemplo, se dio en su época con Sergio Fajardo, cuando planteó un crecimiento en las laderas. Luego vino un replanteamiento con Salazar del crecimiento en laderas hacia un crecimiento en la centralidad urbana, y todo eso lo que produjo un desbarajuste de ciudad que tenemos. No solamente Medellín, sino Bogotá y en general todas las ciudades. Es un urbanismo errático, no es un urbanismo que consolide, digamos, sociedades de conocimiento, que consolide sociedades con, digámoslo, en un contexto multicultural o intercultural. Entonces yo pienso que las plusvalías deben tener como elementos adicionales. Uno de ellos que destaco es el de la transformación institucional, que implica una transformación de la función pública. En el debate que hay ahora, pues que no es debate, sino que es un enunciado que plantean los de la informática, se habla de que con la inteligencia artificial desaparecerán casi que el 98% de las profesiones.
dejarán de ser útiles. Pues esa es la lectura que están haciendo los que consagran la inteligencia artificial como todos los ánimos y todas las expectativas. Pero es cierto de que la inteligencia artificial va a transformar esto. Y es importante pensar en esa transformación cultural de las profesiones y de las instituciones que captan las profesiones, porque ahí lo que hay es una captura, digámoslo, de un plusvalor que nosotros generamos a través de las ciencias. Por ejemplo, la pregunta es, ¿cuál es el lugar del sistema científico y tecnológico en la captura de esas plusvalías y en la conversión de las plusvalías en más valor, traducido en conocimiento? Que es en parte lo que se hace con las regalías. Entonces digo que es bastante lúcido, me parece que es fundamental pensar con el profesor Maya, con la misma Facultad de Ciencias Humanas, un acompañamiento a personas que en el Congreso de la República, que en la Dirección Nacional de Planeación, incluso el DANE, que Diego ha venido contactando, con quienes se ha conversado, se pueda, digámoslo, avanzar, que eso lo hace Bogotá, la sede de Bogotá y poco la sede de Medellín, hacer acompañamiento al diseño de la gestión pública. Porque aquí hay, digámoslo, un asunto que lo que observamos es también otro abandono, que no está exento de corrupción, y es dejar que las cosas se hagan de cualquier manera. Que eso que enuncia, que describe el ingeniero Diego, con Envigado La Ceja, toda esa cantidad de malabarismos que se hacen en los consejos y en los gobiernos locales, pueda ser evitado no tanto con el criterio que nosotros hemos adoptado culturalmente, que es el de la confrontación y el insulto o la diatriba, sino que sea posible gestionarlo, orientarlo y plasmarlo con iniciativas fundamentadas en lo que nosotros sabemos hacer, que es la construcción de conocimiento. Entonces, mi llamado de atención está ahí. Es decir, hemos hecho un trabajo divulgativo, formamos profesionales que luego se vuelven corruptos. Y el problema de que se vuelvan corruptos no es porque no hayan recibido cursos de ética, sino porque realmente carecemos de herramientas importantes a nivel de lo público, de una institucionalidad potente que hace falta diseñar. Vemos que muchos de los problemas, de los escollos que tienen estos gobiernos que quieren cambiar las cosas, tienen que ver con el diseño institucional. Es un diseño engorroso, es un diseño hecho para, digámoslo, facilitar que las cosas no se hagan, para impedir que, digámoslo, la gestión de lo público se haga bien. Entonces, yo pues, en sugerencia al profesor Maya, pues yo ya pues jubilado, lo que uno puede hacer es muy poquito, pero me parece que vale la pena hacer el esfuerzo pues, de que la universidad lidere esto. No basta con tener colegas en el banco emisor, sino pues para qué van al banco emisor. ¿Qué iniciativas se pueden pensar desde allá y no pensarlas en el marco de un principio de oposición o de resistencia o de un principio de querer plasmar una nueva forma, digámoslo, de manejar la economía del Estado y de la sociedad, sino que eso se traduzca también en proyectos, pues en iniciativas lideradas por la propia universidad. Uno ve que la universidad privada, cuando ocupa lugares públicos estratégicos, los aprovecha. Y nosotros tenemos ministros y tenemos gente, y eso es como si fuera un hecho anecdótico. Sí, tenemos ministro, pero es una anécdota. Hay 2 personas que acaban de ser nombradas en el banco emisor, y eso es anecdótico. Incluso hay que poner a prueba a esos colegas. Y ponerlos a prueba es, bueno, ¿qué tareas vamos a cumplir allí como institución pública? Porque, bueno, estos colegas pueden decir, es que yo voy a título personal, me nombraron como persona natural, pero detrás hay una institución pública que respalda esa decisión, esa oportunidad. Entonces creo que lo de Diego traza una directriz. Me parece que parte de los recursos de plusvalías hay que pensar los sistemas costeros. Es decir, no es solo las 4G, no es solo el cuento de la vivienda social, no es solo la Colombia profunda.
tenemos una selva amazónica, tenemos dos costas, y están en un estado de inmundicia política y que requiere de que el Estado atienda a través de recursos que se están perdiendo, pues de que recursos que están pero no se capturan. Pues es como lo que yo puedo decir grosso modo de la intervención e incluso pensar en trascender esa visión del derecho que tenemos, porque el derecho lo hemos visto como una consigna de la reclamación y no como una consigna que, muy leída a la luz de un texto que tiene Gilles Deleuze, Postulados de Lingüística en 1000 mesetas, está planteando un reto muy interesante, y es cómo traducir estos procesos de la normalización a través de consignas de Estado que se quedan en el papel. Es decir, cómo transformar la consigna en un instrumento político. Es decir, si vamos por las plusvalías, es una consigna. ¿Qué implica esto en términos de conocimiento? Y ahí tenemos que ver no solo, como lo acaba de plantear el profesor Maya, no es solamente un asunto de los economistas. Es decir, abandonamos la perspectiva biológica del análisis económico de asuntos que son biológicos en el mundo de la ecología. Incluso la ecología se volvió muy política, y toda la concurrencia de ciencias como la biología, la zoología, las mismas ciencias de la salud, que tienen una fuerte implicación con esto, quedan por fuera del ámbito del diseño económico-político, indudablemente. Bueno, yo dejo ahí. Muchas gracias, profesor. Por aquí hay una pregunta que tiene un participante en la audiencia, y la primera pregunta de Santi Gómez es: ¿cómo funciona el cálculo de plusvalía respecto del área total del lote? Es decir, ¿se cobra y se realiza el cálculo por el área total del predio o respecto del área del total beneficiado? Sí, correcto. ¿Me escuchan a mí? Sí, se escucha. ¿Me escucha? Sí, muy buena la pregunta. No, Santi, el compañero que preguntó, eso está en la ley. En resumidas cuentas, se hace un avalúo antes de la norma y del predio y después de la norma. Y esa diferencia de avalúos es la plusvalía. Y por lo general, la ley es muy sabia, no se cobra sobre todo el área del lote, sino sobre el área útil del lote. Si el lote mide 1000 metros o 10.000 metros y solamente se puede ocupar o utilizar el 50%, solamente paga plusvalía ese 50%. Pero la metodología para calcularla y llegarlo al final ya está en la ley consignada claramente. Se hace un avalúo antes y después. ¿Listo? Bueno, en cuanto a la segunda, el cobro de la plusvalía en los eventos en donde la exigibilidad de pago versa respecto a la transferencia de dominio se debe realizar incluso en casos como sucesiones por causa de muerte. Muy buena pregunta. No, al principio de la ley decía para todo el mundo, cuando da un cambio de dueño, se paga plusvalía. Pero la ley fue reglamentada también, y sucesiones y divisiones entre familias, etcétera, etcétera, no pagan la plusvalía. Solamente cuando se hace un cambio efectivo de uso del suelo y cambio para construcciones, se paga la plusvalía. Eso fue mejorado. La ley tiene que ser mejorada. Esa ley ya lleva 27 años y tiene algunas cosas prácticas muy importantes. Por ejemplo, lo que dice el doctor Zuleta. Profesor Zuleta, estamos ante unos suelos nuevos. Por ejemplo, la ley no considera el suelo destinado a energías limpias, la energía solar. Ya en la costa hay hectáreas de energía solar y la ley no considera ese suelo que está siendo utilizado como industrial, ¿cierto? Producción del elemento eléctrico, y no se considera. Eso es un tema que hay que modernizarlo. Se nos vino, no le hemos podido aplicar y se nos vinieron otros conceptos nuevos, ¿cierto? Yo tengo, por ejemplo, una opinión sobre los grandes embalses hidroeléctricos. Los embalses hidroeléctricos se trabajaron sobre un terreno el Peñol, totalmente rural.
y ahí se montó una empresa de producción de energía eléctrica. Eso debe pagar plusvalía. Se cambió el uso del suelo, se pasó de rural a producción de energía eléctrica, que es una empresa. Eso hay que modernizarnos en ese sentido. Siga, profesor Maya. Bueno, en cuanto a la pregunta de Santi, ya están resueltas. ¿Qué nos dice el coordinador? Muy bien, ¿qué más tenemos? ¿Qué tiempo tenemos para rematar, profesor Maya? Bueno, lo siguiente, no, ya no hay más preguntas del auditorio. Yo tenía algo que me parece pues curioso, ¿cierto? Que es el caso de Medellín, que en el año 2023 no hizo cobro de plusvalía. E igualmente parece que el cobro de plusvalía en Medellín es bastante bajo respecto al potencial en el cobro por los cambios en el uso del suelo, por ejemplo. En el poblado, que son suelos rectantes en la parte de arriba, se ha permitido, primero no se permitían sino edificar edificios de unos 14 pisos o unos 10 o 12 pisos, y hoy en día se ven edificios de 24 o 30 pisos. O sea que ahí hay unas plusvalías muy importantes por el espacio que se ha apropiado los constructores, y además que las zonas verdes son bastante mínimas, porque uno le da la impresión en el poblado que es como un Manhattan en una montaña, pero precisamente una cosa es Manhattan, que es una zona plana, y otra cosa es edificar una montaña con edificios uno enseguida del otro, sin las suficientes zonas verdes que se deben hacer por parte de las reglas municipales, y no las tienen, e incluso las famosas compensaciones por construcción o las famosas compensaciones por valorización las hacen por fuera de la zona, haciendo algunos columpios en las zonas populares, y entonces se deja de las zonas verdes, se descuidan en las lomas del poblado. Y entonces creo que hay un gran problema, pues digamos, en Medellín con el cobro de plusvalía. Además tenemos un gran terreno, que es el terreno del aeropuerto, que el aeropuerto sigue funcionando en Medellín, una zona bastante amplia, una zona plana donde podría precisamente edificar para sectores populares en altura, cuyas economías de escala permitiría pues servicios mucho más baratos, etcétera, en vez de que la gente tenga que localizarse en las montañas, donde es más difícil, digamos, los servicios públicos, la misma movilidad de la gente, etcétera. Aquí seguimos manteniendo entonces un aeropuerto en Medellín, cuando tenemos un gran aeropuerto en Río Negro que se puede expandir, y aquí no parece ser que no se va a cerrar el aeropuerto que tenemos en Lola Herrera, en cierta manera obstaculizando el desarrollo urbano de la ciudad y teniendo sobre las cabezas pues unos aviones que vuelan durante el día y que pueden ocasionar pues accidentes como han ocasionado en el pasado. Bueno, lo importante es que las zonas habitables en Medellín edificables son bastante escasas, y eso fundamentalmente es por eso, más que por la accidentabilidad aeronáutica. Ahora, en Medellín, pues el cobro en el 2023 no se hizo, pero no obstante, el municipio de Medellín va a invertir casi 1 billón de pesos, lleva como 700 mil millones de pesos invertidos en el túnel del Toyo. Y Federico Gutiérrez promete pues de que el túnel del Toyo, dado pues digamos los inconvenientes y los conflictos que han tenido con los gobernantes locales, sobre todo Federico Gutiérrez y Rendón, con el presidente, para terminar el túnel del Toyo, entonces ellos han asumido el costo de terminar este túnel, y Medellín pues prácticamente va a
a invertir casi 1 billón de pesos en su totalidad en el túnel del Toyo a fondo perdido. Es decir, no se ha todavía instrumentalizado la manera como Medellín va a recuperar esos dineros cuando es una gran obra que va a valorizar y va a generar plusvalías a los propietarios, no a los propietarios, pero en este caso sería a los grandes propietarios en Urabá. Y entonces precisamente es una manera, pues digamos, de regalar el dinero público a los más ricos y digamos, de no permitir que, además de pura justicia social y de un Estado que sea capaz de asumir la actividad impositiva sobre la actividad económica que se realiza en un territorio. Entonces, realmente es preocupante pues que digamos, este tipo de inversiones se hagan cuando el túnel de Toyo queda a más de 100 kilómetros de Medellín y ante la dificultad para recoger los dineros, entonces se recurra a una vaca, a la vaca del túnel del Toyo, que no recogió más de 6.000 millones de pesos, no recogió ni el 1%, mientras la capacidad de pago de los propietarios por donde van a pasar las obras y los beneficios de las obras, en el caso de Urabá, sobrepasaría pues obviamente los 6.000 millones de pesos que recogieron. O sea, yo creo que tenemos un Estado bastante pedigüeño que es incapaz, que no tiene la capacidad de asumir una de las soberanías nacionales, que es la que imponer impuestos a los ciudadanos. Sí, profesor, ¿me escucha? Sí, lo escucho, sí. Sí, no, usted tocó un tema muy interesante ahí sobre el suelo, por ejemplo, en Medellín. Uno de los puntos que debe cubrirse, COMPES, que estamos tratando de que Planeación se asuma y lo determine, es una cosa que yo llamo, y también es inventada por mí, pero yo con seguridad la copié de alguna parte, se llama el suelo fiscal. La plata de plusvalía, la primera plata de plusvalía que debe coger un municipio X como Medellín es invertirlo en vivienda de interés social. Pero la vivienda de interés social en Colombia sufre nada más ni nada menos de la ausencia de lotes para vivienda de interés social. Y se ha comprobado que son los lotes más lejanos y más costosos. Entonces la gente que va para un proyecto de interés social se vuelve el transporte costosísimo, lejos de los centros y el suelo muy costoso. Una de las formas de resolver ese cuello de botella, nosotros nos inventamos un concepto que se llama el suelo fiscal. Todos los municipios del país tienen una cantidad de lotes desocupados que se han originado en los trazados de las vías, que dejan unas pañoletas, unas áreas no ocupadas, mueven un centro de salud, lo mueven para otra parte y queda el lote, bueno, etcétera, etcétera. Ese suelo no ha sido utilizado y tiene otra característica, está urbanizado. Donde uno logre hacer, que ya se inició, porque tengo la experiencia de Montería, el alcalde de Montería hace 2 años le propuso al gobierno, a la doctora Velasco, que tenía 1.100 lotes en Montería para destinarlos a vivienda de interés social. Usted puede en cada lote de esos construir 5 casas, 25, 2 o 3, pero ya están inmersos en la malla urbana y están urbanizados. Usted entra a resolver 40 o 50.000 viviendas por año si logra hacer ese inventario. Es decir, tenemos que agilizar, tenemos que pasar de la discusión a unas cosas prácticas importantes en beneficio de la gente, aprovechando la plusvalía. La renta de la tierra urbana es inmensa en Colombia y el país lo han partido todo. Usted coge de La Ceja a Río Negro y son parcelaciones. Usted coge de Pereira a Cerrito, son parcelaciones. Todas las zonas suburbanas están parceladas y nadie ha pagado un peso de plusvalía. Entonces estamos ante una situación supremamente interesante desde el punto de vista académico y práctico en lo social y político de cada municipio. Gracias, profe. Bueno, de todo, ¿alguna
¿Algún comentario final para ir cerrando? No, esta es una pregunta para vos, profesor, y es que, ¿qué perspectiva le ve no solo usted como persona que hace parte de un liderazgo académico en la Facultad de Ciencias Humanas frente a una iniciativa como estas? ¿Y qué perspectiva ve usted como de que la propuesta que ya tiene una presencia embrionaria en la Dirección Nacional de Planeación, que ha sido conversada con el Ministerio de Hacienda, no creo que haya sido muy tratada todavía en el Ministerio de Vivienda, que es un interlocutor central, incluso en el Ministerio de Ciencia y Tecnología? Pues porque hasta el momento lo hemos colocado muy dentro de la óptica urbanística, pues del urbanismo, del territorio monopolizado por Ministerio de Vivienda, algo el Ministerio de Ambiente. Mi pregunta es si habría, digámoslo, como la voluntad y el interés estratégico desde un curso como el tuyo de la cátedra para apalancar este ejercicio, porque Diego lo ha adelantado muy en solitario, como un poco quijotesco el esfuerzo. Y a mí me parece que este trabajo es muy lúcido, pues, y es incluso una propuesta muy honesta, muy sensata y muy urgente. Incluso a mí me tocó ver al profesor actual, el decano de Derecho, profesor Abel Rodríguez, liderando algunas iniciativas con otros colegas que conocía ya de Derecho en Bogotá, en un diálogo que hubo sobre la sede de Tumaco. Y a mí me parece que hace falta un esfuerzo más vanguardista de la UNAL en liderar proyectos de estos, incluso trasvasando el asunto de la polarización política. Un planteamiento como esto yo creo que está más allá de esas definiciones que tenemos de oposición y gobierno, por poner un nombre. Yo pienso que mucha gente de distintos matices, siempre que estén inspirados en la honestidad, pueden, digámoslo, respaldar el diseño de esta propuesta, tanto en la Dirección Nacional de Planeación como en el Congreso. Pero es importante que haya una participación de estudiantes avesados que conozcan este tema, que les interese incluso trabajarlo como un trabajo, como un proyecto de investigación de tesis o algo así, y que haya la voluntad de una decanatura como la del profesor Calvo allá en Ciencias Humanas o en la Vicerrectoría o en la Dirección de Investigación de sede o la propia rectoría del profesor Leopoldo, para que estas cosas se vuelvan importantes y no queden simplemente en una exposición más que está colocando el dedo en la llaga sigue supurando, sigue dañando, sigue, digámoslo, manifestando a gritos que hay una posibilidad de hacer cirugía ahí, de hacer diseños interesantes con espíritu de nación y de Estado, pero no se ven los esfuerzos. Yo saludo el esfuerzo tuyo, pues, profesor Guillermo, de abrirle el espacio a Diego, pues parcialmente yo, pues, porque uno incita desde un flanco más, el alegato mío trasciende el tema de las plusvalías, pues yo me oriento más hacia un problema estructural del territorio, en visión ampliada. Por eso incluyo los océanos, por eso incluyo el espacio sideral, que eso lo estamos contaminando y nadie dice nada. Entonces las plusvalías, ¿qué pasa ahí? Por eso planteo un problema como el de las cuencas hídricas, que en el caso de Medellín están todas enterradas y hay crisis. El problema de la gestión de riesgos pasa por muchos lados, pero se requiere un mayor vínculo, empoderamiento de estas propuestas en la academia.
y con personas como vos, pues porque yo de vos tengo el aprecio y el respeto como un gran académico, pero también un estratega que lo ha desperdiciado la universidad. Es una persona que podría estar cumpliendo roles importantes, más allá de, es decir, llevando la academia al Estado. Es que no es que el académico cuando va al Estado es otro, no, es que va como academia al Estado, no a hacer una labor funcional, burocrática propia, sino que es que está la Universidad Nacional detrás. Eso hay que entenderlo. Y no importa si es el gobierno tal o el otro gobierno, porque estamos hablando desde el Estado. Entonces, pues, mi sugerencia muy respetuosa es esa, porque creo que requiere, Diego Vanegas ha trabajado mucho, me consta. De esto venimos hablando hace como 4 años. Y yo he tratado de abrirle puntas por allí, por allá, por acá. Y creo que si hay un pequeño grupo de trabajo y que haya como un encuentro con el ministro para darle orientación metodológica a esto. Las fallas que a veces se ven en el gobierno son fallas metodológicas, ¿sí? Porque no basta con el discurso, no basta con la idea. Hay que instrumentar no en el sentido solo del derecho, sino de las ciencias convergentes que tienen que ver con esto, para que esto se convierta en una herramienta de Estado. Pues porque lo que se legisla es para el Estado, es legislación estatal, nacional y pública. Incluso para los empresarios, no entrando en un lío como siempre se ha planteado, de que es que lo público está contra los empresarios, o que los empresarios digan que es que lo público no va con ellos, que lo público estorba, como se ha regado ese veneno por todas partes, de que la institución pública no cumple su rol, y cuando lo quiere cumplir, entonces dicen, no, es que eso no es el Estado. Nos está dañando la economía. Entonces, bueno, es para mí como lo más interesante. Hay un trabajo muy adelantado ahí, y si se lograra, digámoslo, formar un trabajo de equipo, yo estoy dispuesto siempre ad honorem de participar en lo que sea posible, como para que tengamos un cuento bien organizado. Con esto de las plusvalías mejoraría enormemente la economía del Estado y de la sociedad indudablemente. Entonces, esa es mi apreciación, profe Maya y mi estimado ingeniero Diego. Bueno, muchas gracias, Beethoven. Yo respondo por mí mismo, pero el tema obviamente me interesa y creo que vale la pena trabajarlo e impulsarlo. Lo otro es que hay que hacer igualmente un sondeo en la Universidad Nacional, en los diversos grupos de investigación, no solamente en la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, sino también en planeación urbana, en la Facultad de Arquitectura, que tiene sus posgrados en urbanismo y en estos asuntos, de manera pues que la universidad se interese por ellos. Yo creo que vale la pena, porque los profesores no somos, pues digamos, torres aisladas del resto de la sociedad, simplemente enseñando teorías y resolviendo complejos teoremas matemáticos, sino que somos también partícipes de lo que en la sociedad acontece. Bueno, finalmente creo que hay una pregunta aquí pendiente por parte del profesor Juan Camilo Galviciro, que igualmente fue estudiante nuestro en la Facultad de Ciencias Humanas en Economía. Bueno, la pregunta de Juan Camilo es si el aumento de los proyectos urbanísticos, edificios residenciales en Itagüí, Sabaneta o Bello da lugar al cobro de plusvalía. Sí, Juan Camilo, habla Diego. Sí, claro, en las primeras filminas vas a ver que Itagüí cobró el año 23, cobró casi 23.000 millones de pesos por proyectos fundamentalmente urbanísticos de grandes edificios. Sabaneta y Bello, Sabaneta y Itagüí no han querido cobrar plusvalía.
y es decir, si Envigado produjo 3 billones de pesos, Sabaneta, Itagüí, es algo muy parecido. Está por los lados de 2 billones de pesos cada, los tengo yo estimados, y no se ha cobrado un solo peso. Se han dado las licencias para ocupar el territorio, para cambiar el uso del suelo, para cambiarlo el suelo de rural a urbano o de expansión, y no se ha cobrado absolutamente nada, de lo que hablábamos. Si no se cobra, ese dinero va en beneficio del dueño del proyecto de la tierra y no al municipio. Pero Itagüí, pero si mira el primer cuadro, Bello cobró y yo me alegro que Bello haya cobrado ese dinero. Juan Camilo, ya respondí. Bueno, digamos, como el tiempo es limitado, claro. Por último, gracias a todas y todos por su asistencia y por supuesto especialmente a Diego y Beethoven, que nos han ilustrado con maestría sobre un asunto de vital importancia como la participación de la plusvalía para la sobrevivencia de los entes locales y regionales, así como la incapacidad y la falta de voluntad política para poner en ejecución la Ley 388 del 98, que dispone sobre el cobro de participación de plusvalía. La ley se obedece, pero no se cumple. Ha sido el lema desde la época de la colonia hasta el presente. Esperemos que nos siga siendo el lema del futuro. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un cordial saludo para todos. Gracias, Guillermo, y gracias, Beethoven. Gracias. Buen día. Buena tarde. Gracias.